Bueno, lo siento mucho nuevamente. Primero, lamentable lo de usar la edición italiana de lujo de GTO como espejo para ver. Claro, lo que se ha visto reflejado, ahora que me doy cuenta, cuando yo lo veía, me parecía una zorrera que tengo aquí liada, ¿no? Pero en realidad los bultos sospechosos que parecían montañas de ropa sucia, en realidad es la funda de la cámara. Bueno, no es la funda, es más bien como un saco de secuestro que en realidad no pertenece, vamos, no venía con la bolsa. Ahora que lo estoy viendo es como una bolsa de ropa. eh, Supuestamente diseñada en París, pero es mentira. Bueno, es un saco para cubrir la cámara y que no se llene de polvo, como habitualmente se llena aquí todo lo que se pone junto a la ventana, que esto parece casa tomada de Julio Cortázar, todo se llena de tierra. Bueno, pido perdón por esos bultos informes, pero que era la funda de la cámara, en realidad. Y luego otra cosa que no tenía que haber salido y al final saldrá y que, como digo, es una especie de cutre sorpresa. Lamento también que se me haya cortado la... En realidad es que se me han muerto dos baterías o tres y por eso ya no me acuerdo de lo que estaba diciendo. Se me han muerto tres baterías. Nadie debería morir, pero una batería desde luego tiene menos excusa que nosotros. Nosotros es para que se muera una batería que supuestamente está cargada y que sale con todas las rayitas. Bueno, en fin, eso, nadie debería morir, pero las baterías encima no tienen excusa. Decía que el asistente pensó cuando Fujisawa le dijo, sí, Berserk, sí, está bien, pero no está el manga de robots demasiado visto. Pues pensó que, o no se acordaba, o que ni siquiera lo había leído, pero decía que quería aventurar una tercera posibilidad, y es que, viendo la mano artificial del protagonista, elevará todo el manga al género de robots, y eso le podría haber pasado pues con Götz von Berlichingen de Goethe, que muchos decían que podía ser una inspiración de Berserk, pero Miura decía que no se le había pasado. Si es que eso de la mano artificial yo entiendo que viene de Dororo, de Tezuka, y que luego por supuesto llega a esto de la mano, de la mano desaparece. Eso llega a Hora de Aventura. Por supuesto que la mano de Finn, en último término, viene de la mano de Dororo, aunque por supuesto seguramente pasará a través de Miura. Y quiero pensar que esta particular mirada de Fujisawa sobre las obras de ficción esté detrás de la obra originalísima que es GTO, porque siempre se ha notado la relación con Be Free de Tatsuya Egawa. Y en cuanto a la escuela como campo de batalla, tal como la definía la enciclopedia, podríamos pensar en Battle Royale de Koushun Takami, aunque esta obra de 1999 es posterior a GTO, al igual que otras muchas obras que retratan a profesores poco convencionales, aunque, a diferencia de Onizuka, disfuncionales, tales como Election de Alexander Payne de 1999, u otros ejemplos claramente descafeinados, como Bad Teacher de Jake Kasdan de 2011 o la serie AP Bio de Mike O'Brien, estrenada en 2018, que por otro lado reflejan una mejora con respecto a los tiempos en los que lo convencional era ser un mal profesor, como nos cuenta una infinidad de películas sobre los abusos de la educación cristiana, por ejemplo, En el nombre del Padre de Marco Bellocchio de 1972, por señalar uno entre miles de títulos. De educación militarista, educación militarista prusiana, podemos pensar en el joven Törles, esa famosa versión fílmica de Schulendorf. La educación islámica, pensemos en Tao del senegalés Ousmane Sambén, o comunista, ahí está el rencor que amarga películas a las que se les supone un tono cómico que no tienen, como Parulat de 2001 del albanés Georgi Giovanni, o Uchitelka de 2016 del checoslovaco Jan Schrebeck.
Pero todo apunta a que GTO es más bien lo que entendió Fujisawa al ver o ver someramente Sannen Gumi Kinpachi Sensei, el maestro Kinpachi de la clase 3B1, la serie de Mieko Osanai, que duró de 1979 a 2011 y que configura el modelo mediático de maestro en Japón por encima de cualquier otro modelo anterior, como Sensei de Yutaka Osawa de 1983 o incluso Mada Dayo de Akira Kurosawa de 1993. A la particularísima visión de Fujisawa de una serie sobre un maestro enrollado y tolerante sucedió la de Koushun Takami, ya citado en Battle Royale, con el personaje de Kinpatsu Sakamochi, y la de Hideaki Sorachi en Gintama, cuando Gintoki, con las gafas propias de Shinpachi, se convierte en Ginpachi. Aunque naturalmente la parodia precedente, la parodia antecedente, la parodia que preconizó a todas fue el Ganpachi de Saishu Kyoshi de Atsuji Yamamoto de 1981, adaptado audiovisualmente por Toyo Ashida en 1988. En el 88, en 1988. La inhumana resistencia de Ganpachi, debida a sus genes de cucaracha, se anticipa a la de Onitsuka y por supuesto a la del monstruo alienígena de Ansatsu Kyoshitsu de Yusei Matsui, Assassination Classroom. Onitsuka tiene todos los vídeos de Kinpachi hasta que se los roban. No sabemos qué habrá sacado realmente de ellos, pero personalmente, como profesor, creo que puedo sacar más de la interpretación delirante de Onitsuka y Fujisawa que del propio modelo, aunque las referencias a Kinpachi en el anime sirven para dejar clara la necesidad de modelos. Nosotros, los españoles, que hemos dado al mundo a Séneca, a Quintiliano y a San José de Calasanz, no pensamos precisamente en estos maestros cuando se habla de esa figura, sino en el Dómine Cabra de Quevedo o en el maestro Ciruela. Nuestros modelos positivos son muy antiguos y aunque Marcial, también nuestro, fuera de los primeros en afear la doctrina de que la letra con sangre entra, en los recuerdos de todos hay modelos bastante opuestos a sus buenas intenciones y que no se pueden reproducir, aunque es cierto que en Hong Kong Alex Lowe supo, con siete pequeñas fortunas de 1988, Painted Faces en la versión inglesa, y espero haber dicho caras pintadas y no heces pintadas, perdón si mi pronunciación no es desde luego perfecta, caras pintadas, pero en realidad el título original en cantonés era Siete pequeñas fortunas. Bueno, pues en esa película Alex Lowe supo recortar las virtudes personales de un docente, destacándolo o diferenciándolo de la tradición a la que pertenecía y que hoy consideraríamos basada en el maltrato. Lo más cercano a un Kinpachi en España podría ser el maestro de crónicas de un pueblo de Antonio Mercero, que se emitió de 1971 a 1974, pero ese maestro compartía su misión didáctica con otras autoridades y habría que esperar mucho antes de llegar al anecdótico y efímero Marlí de Héctor Lozano, emitido de 2015 a 2018, que muy pronto, a base de ensayo-error y de algún detalle de odium theologicum digno de Lactancio, como que la docente antagonista muriera desangrada en una letrina, pasó directamente a la sexploitation y de ahí en concreto a la gayexploitation, algo consagrado en su continuación, Marlí Sapere Aude, de 2019 a 2021, que se solapó con el estreno de Hit de Joaquín Oristrell de 2020, siempre en la misma línea de Merlí.
En general, los Estados Unidos también compartieron la imagen clásica española del maestro. Dan fe el protagonista de The Legend of Sleepy Hollow, de Washington Irving, e incluso, a pesar de su papel positivo, el de The School Teacher en The Wave, como estamos con el manga, podríamos decir la waifu, bueno, The Wave, de David Ward Griffith, de 1912, aunque acabaron poniéndose al día en cuanto a figuras docentes modélicas capaces de enseñar superando sus problemas personales, como ocurre en Teacher Teacher de Fielder Cook de 1969. En Francia, Francia, que es una nación reconstruida sobre una revolución mucho más virulenta que la norteamericana, las representaciones que desautorizan al profesorado son muy fuertes. Tenemos Zéro de conduite de Jean Vigo de 1933 y Merlis de Marcel Pagnol de 1935, por cierto, recientemente reinterpretada por Alexander Payne. Pero Jean Renoir en los Estados Unidos dio un giro a la figura de autoridad, convirtiendo al profesor en un resistente contra el fascismo en This Land is Mine de 1943, algo que luego veríamos parodiado en Amanece que no es poco de José Luis Cuerda de 1989 y que se retomaría en Ya Uchitel de Sergei Makritsky de 2016, aunque en realidad el profesor antifascista aparece antes en la novela Hannibal Feltamastasha de Ferenc Mora, que no pudo publicarse hasta 1955 y que fue adaptada al año siguiente de su publicación, naturalmente con censura, en Hannibal Tanar Ur de Zoltán Fabri. En el Reino Unido no han faltado los modelos negativos, como el profesor de The Browning Version de Anthony Asquith de 1951 sobre la obra de 1948 de Terence Rattigan, que Jorge Luis Borges prefería a otras cintas más optimistas sobre la enseñanza. En la película, el profesor recibe aplausos solo cuando reconoce ante todos que ha sido un docente pésimo. Pero pronto se logró un modelo frente a otros más antiguos que, vistos hoy día, no podrían calificarse sino de desastrosos, como el Dr. Thomas Arnold de Tom Brown's School Days. Me refiero, claro, porque es un profesor que tiene la escuela manga por hombro, sus discípulos lo recuerdan con mucho cariño, pero lleva la escuela como un auténtico desastre. Y encima saca a pasear la vara, iba a decir con más frecuencia de lo debido, ¿no? Saca a pasear la vara, eso. ¿A qué modelo británico me refiero? Me estoy refiriendo a Goodbye Mr. Chips de James Hilton de 1934, obra que fue llevada al cine y a la televisión varias veces desde 1939. Más tarde llegaría To Serve with Love de James Clavell de 1967, aunque bueno, Clavell era australiano, pero la película es británica. La Unión Soviética también ofrece un modelo en los años 30 con las películas basadas en la obra de Anton Makarienko, aunque también podemos citar en la década siguiente La Maestra Rural de Mark Donskoy de 1947. Y otro en los 60, en el que al tiempo que se siguen haciendo películas sobre Makarienko, tenemos El primer maestro de Aitmatov, que lamentablemente fue desaprovechado y deformado en la adaptación de Andrei Konchalovsky, que bueno, en fin, lo presenta como un cretino fanático que saca la mano a pasear. No es lo que se ve en la novela de Aitmatov. El brigadista de Octavio Cortázar, de 1977, podría muy bien considerarse la versión cubana de El primer maestro. Polonia, por supuesto, ofreció como modelo a Korczak en la película de 1990 de Andrzej Wajda. En Italia, las ficciones pedagógicas fueron siempre más dadas a contar la vida de los alumnos que de los maestros, y cuando llegó el turno de estos, no siempre salieron bien parados. Obviamente en Germania Anno Zero de Roberto Rossellini de 1948, pero también en Bravissimo de Luigi Filippo D'Amico de 1955 o
Il Maestro di Vigevano de Elio Petri de 1963, ambas protagonizadas por Alberto Sordi, o sea que si Alberto Sordi es el maestro, pues ya sabemos que una visión positiva no será. El Diario de un Maestro de Vittorio De Seta de 1973 sobre el libro de Albino Bernardini Un anno a Pietralata puede considerarse lo más próximo a un Chimpacci italiano, al que sucederían Chiedo Asilo de 1979 de Marco Ferreri con Roberto Benigni, el Robin Williams italiano, lo cual obviamente no es un cumplido. Y por cierto, en un ejercicio de mi clásica acribia, al decir chiedo asilo, me voy a meter en el diccionario Treccani para asegurarme de que en italiano el acento está en... Bueno, es que claro, en griego es asilon, y... No, especifica cómo se pronuncia la S, pero no nos dice dónde va el acento. Ya digo que en griego es asilon. Vamos a buscarlo en el diccionario. Y alguien dirá, pero si ya he pronunciado mal 500 palabras en 50 lenguas distintas, ¿por qué me preocupo? ¿Por qué me paro ahora? No, en español sí, nos dice que sí, el acento ya lo sé. Vamos a ver, en italiano. Sí, del griego. No, es asilo, es asilo, efectivamente. Chiedo asilo. Bueno, decía, Chiedo asilo de 1979, de Marco Ferreri, con Roberto Benigni, y Lina Wertmüller, que ya se había ocupado de una de esas ficciones que hemos mencionado, en las que hablan los estudiantes, con Il Giorno. Vamos, es una obra que ya se había llevado a la pantalla. Aquí se llevó de manera bastante original porque, bueno, hizo Il Giornalino di Gian Burrasca, 1964, pero con Rita Pavone en el papel de Gian Burrasca, lo cual era... Bueno, pues Lina Wertmüller se centró en el maestro con Io speriamo che me la cavo, de 1992, sobre la novela de Marcello Dorta. Frente a esta escasez, aunque esto siempre es mejor que ofrecer modelos que más bien habrían de ser contramodelos, como el profesor de Dead Poets Society de Peter Weir de 1989, otro australiano, su vecina Yugoslavia, la vecina de Italia, Yugoslavia, resulta asombrosamente mucho más fértil y prolífica. Todas las naciones han acabado tratando en el cine y la televisión, antes o después, cómo han de ser los docentes. En Corea del Sur hay muchas películas sobre profesores, habitualmente con Shin Sung-il, un actor frecuente en aquellos fregados. Destacan las de Kim Ki-duk, pero el viejo, Kim Ki-duk el viejo, al que no hay que confundir con el director más moderno y más polémico también. Bueno, películas de Kim Ki-duk, como Kim Ki-duk el viejo, como Cheonchung Gyoza de 1972, y la tradición llega hasta la serie Black Dog de Hwang Jung-hyuk de 2019. En Tailandia quizá haya menos, pero podemos señalar, Kru Somsri, pero seguramente se pronunciará True Somsri, de Chatrichalerm Yukol de 1985. Y nuevamente, perdón por mi pronunciación del tailandés, del Thai. Otros países se han dado al asunto con fricción en tiempos más modernos, como es el caso de Brasil, con una profesora muy maluquiña de André Alves Pinto y César Rodríguez de 2011 sobre el libro de Ziraldo Alves Pinto, o Tudo que aprendemos juntos de Sergio Machado de 2015. Y
lo reciente del tema en otras cinematografías no fue óbice para su éxito internacional, como ocurrió con la película israelí Ganemet, bueno, Haganenet de Nadav Lapid de 2014. Aunque debo reconocer que me ha dado una pereza enorme bucear en busca de Kimpachis. Claro, toda esta búsqueda la estamos haciendo para hacer notar que esto no es un caso aislado, que GTO no sale debajo de no es una mata que salga debajo de una piedra, que tiene un contexto internacional, pero me ha dado una pereza enorme buscar en ciertas cinematografías como la filipina, especialmente después de haber visto Baggage, como se pronuncie, de Mario Margarito Jorolan de Los Reyes, de 1984, en el más puro estilo de las películas italianas, con Álvaro Vitali como Pierino. La he visto en tagalo, además. O la cinematografía de las repúblicas hispanoamericanas. Quiero notar una frase en el artículo de Wikipedia en español sobre la película de Cantinflas El Profe, de Miguel Melitón Delgado, de 1971. Esa frase es: esta producción es de alto nivel cognoscitivo, escrito nosi, con S solo, con cognoscitivo enfocado a la educación. Basta esto para señalar que el esfuerzo pedagógico del cine allá no parece haber tenido demasiado éxito. En cuanto a Alemania, ya sabemos que del modelo negativo de Der Blaue Engel de Joseph von Sternberg de 1930 sobre el profesor Unrat de Heinrich Mann, se pasó a un sistema de educación en el que todos los profesores eran como el de Germania Anno Zero, hasta el punto de que, más que promover modelos, acabó resultando más fácil insistir en aquello, como en Nápola, Elite für den Führer de 2004 y Die Welle de 2008, ambas de Dennis Gansel. Ninguna nación parece tener una producción de películas sobre docentes ejemplares que pueda superar a la de la India, con hitos como Homenaje al Maestro de 1967 de Mani Kaul. La redacción de entretenimiento del Hindustan Times, en un artículo de 5 de septiembre de 2023, con ocasión del Día del Maestro, recomendaba las películas Super 30, Super 30, Tare Zameen Par, Hichki e Iqbal. Y además nos remitía a un artículo semejante de 2020 donde añadían Mohabbatein. Pero a mí me gustaría señalar también una película que fue víctima de la censura, Arakshan de Prakash Jha de 2011, con un actor habitual en el cine de docentes, Amitabh Bachchan. Pero aun en comparación con la India, y teniendo en cuenta las debidas proporciones, Yugoslavia nos abruma con una verdadera superproducción de Kimpachis, empezando por las muchas adaptaciones de la vida de Kosta Vujic, ahora, más o menos. Kosta Vujic, empezando, no he hecho la V suficientemente fricativa, Kosta Vujic, empezando, incluyendo la basada en la novela de Milovan Vitezovic, experto a su vez en películas y series kimpáchicas. También tuvieron un Kimpachi de la educación infantil con Branislav Milcevic, como Branko Kockica en Kocka, que se emitió entre 1974 y 1993. E incluso Eslovenia, que fue la primera en quitarse de en medio, siguió con la tradición yugoslava y en 2022 empezó a emitir la serie Gospod Profesor de Boris Vezic. Pocas televisiones públicas han invertido tanto en transmitir el valor de la educación como Yugoslavia, cuya guerra, desmembramiento y limpiezas étnicas no se recuerdan que la educación, como dijo Freud prologando a Eichhorn, es un trabajo perdido. Claro, se lo dijo de una manera más complicada, pero vino a decir eso. Aunque muchas veces el que aprende es el maestro.
En estas ficciones muchas veces es el maestro el que debe aprender, o los civilizadores quienes deben ser civilizados, más o menos a la fuerza, como apuntaba José María Rodríguez Méndez en su libro Pudriéndome con los árabes. Aparte de en otras muchas películas que ya hemos citado, podemos ver esto en la canadiense Why Should the Teacher, de Silvio Narizzano, de 1977, sobre el libro de Max Braithwaite. Lo vemos también en Seon Sen Kim Bong-du, de Jang Kyu-sung Lit, de 2003, o en Le Grand Esprit, Los Grandes Espíritus, de Olivier Ayash-Vidal, de 2017. Que aquí creo que se tradujo como el buen maestro, aunque puedo equivocarme. Ambas ideas, la de la educación como trabajo perdido y la de la educación del educador, educación real, sin nada que ver con esa estafa de los cursos de actualización y formación continua que solo forman en chorradas, se recogen perfectamente en GTO. Onizuka aprende más que sus alumnos, lo cual no dice mucho a favor de estos, ya que yo definiría como fracaso escolar la situación en la que el profesor trabaja más que los estudiantes. Y hay personajes que resultan incorregibles, reincidentes y perpetuos relapsos, tablas rasas en las que las lecciones se borran una y otra vez. El modelo de esto no es un adolescente, sino un boomer, una palabra ahora curiosamente de moda en España. El vicedirector Uchiyamada, sobre cuyas circunstancias y drama personal, empero, no se ahorran detalles. Es más, se cuentan literalmente con pelos y señales, empezando por el pelo rizado que Uchiyamada descubre después de una visita de un técnico a su mujer y concluyendo por la tremenda escena en la que el perro se caga en su asiento como consecuencia de un curioso síndrome descrito en el manga. Muchos padres de familia trabajan tanto tiempo fuera de casa que los perros, lejos de verlos como sus amos, los consideran como unas figuras insignificantes que no hacen nada por ellos, ni siquiera darles comida o sacarlos a pasear, por lo tanto no se sienten en deuda. Uchiyamada es el contraste para la lección fundamental de GTO, que es el perdón y el olvido de las ofensas. Los estudiantes ofenden continuamente, a veces aprenden cortesía, pero pueden olvidarla con facilidad. Y a la vez no olvidan los agravios que se les hacen, o que creen que se les hacen. Algo constante en GTO es que los estudiantes, tanto los que siguen en la escuela como los que ya no están en ella, tracen terribles venganzas por ofensas insignificantes o muchas otras veces completamente inventadas y soñadas, cuando no son simples mentiras y calumnias. Aquí interviene otra cosa que hace que este manga no sea para todos: la inverosimilitud. Muchos estudiantes intentan asesinar a Onizuka, y al igual que ocurre con las historias de Tintin, de Hergé, de Tintín, si se intentara ser mínimamente verosímil, el protagonista tendría que haber muerto en la tercera página de la mayoría de los volúmenes. Pero un motivo humorístico recurrente es la absurda resistencia física de Onizuka, propia de Rasputin o del Papa Juan VIII. Lo que encuentra Onizuka es una clase cohesionada, firme en su juramento de no confiar en los adultos y de odiar a los maestros, como el de Aníbal de odiar a los romanos. Y lo que vemos a lo largo de todo el manga es la aplicación de un clásico que todo el mundo debería leer, el Panchatantra, atribuido a Vishnu Sharma o a Vasubhaga. Onizuka tiene que romper la red de alianzas, el primer tratado del Panchatantra, Mitrapeda, haciendo el bien a los alumnos de manera individual y ganándoselos como amigos, el segundo tratado del Panchatantra, Mitralapa, y sabiendo manejarse en una guerra de pocos cuervos, los profesores, contra muchos búhos, el tercer tratado del Panchatantra, Kakolukiyam. Al igual que el Panchatantra, GTO expone sus enseñanzas de manera divertida y no falta ni siquiera la metáfora animalesca, ya que Fujisawa repite la imagen de la metamorfosis de la mariposa como símbolo de la educación en momentos
que alcanzan una insólita poesía. Y no digo que sea insólita porque sea infrecuente, sino porque los tan abundantes como altos momentos poéticos de GTO surgen donde y cuando menos se esperan. Al margen de las otras muchas riquezas y entretenimientos que tienen los 3 primeros tratados del Panchatantra y la miscelánea que suponen los 2 últimos, la horma narrativa de GTO es el segundo tratado del Panchatantra, el de ganarse amigos. Onizuka va dejando que los alumnos de manera particular le hagan la guerra, los vence, les hace